todo comienza 17 años atrás, en medio de la espesura de la jungla. Allí, un helicóptero desciende sobre la isla Saint. Vemos a numerosos médicos y científicos que se hallan analizando el ADN de diversas especies híbridas. En una cámara de congelación se encuentra conservado el cuerpo de lo que parece ser un gigantesco dinosaurio. Mientras tanto, en otra sala, dos especialistas ingresan para realizar un procedimiento, pero ocurre una grave falla de contención. Al intentar cerrar una compuerta, un pequeño desecho se interpone, impidiendo que el sello se complete. Esto provoca que salte la alarma, y de inmediato todo el personal comienza a accionar los cierres de forma manual para evitar que lo que está encerrado pueda escapar. Sin embargo, los médicos que habían ingresado para suministrar un medicamento no logran salir a tiempo y trágicamente mueren a causa del dinosaurio híbrido que ellos mismos habían creado. Posteriormente se nos muestra cómo pintan paredes decoradas con dibujos de dinosaurios. El paso del tiempo deja huella y las exhibiciones dedicadas a estas criaturas se encuentran en el abandono. En la ciudad, las noticias informan sobre un viejo brachiosaurio que ha escapado de sus instalaciones, causando un monumental embotellamiento vehicular. Este ejemplar es, además, la última especie superviviente en toda Europa. Es entonces cuando conocemos a Martin Krebs, un representante de Parker Genix Pharmaceutical Engineering, una empresa farmacéutica que desarrolla nuevos medicamentos. Hasta él llega Zora Bennett, a quien ha citado para hablarle de una misión singular, aunque no exenta de riesgos legales y dilemas éticos. Krebs le explica que pretenden obtener muestras de los 3 dinosaurios más poderosos de la Tierra, con el fin de crear un fármaco revolucionario capaz de tratar enfermedades cardíacas y salvar numerosas vidas. Sin embargo, le advierte que estas especies se encuentran en las islas ecuatoriales, zonas completamente prohibidas para cualquier incursión, pues todos los gobiernos del mundo han restringido el acceso a dichas regiones. No obstante, Krebs revela que tienen la intención de llevar a cabo la misión empleando a un civil. Zora, aunque en principio rechaza la propuesta, se detiene a reflexionar y termina preguntando cuánto dinero podría ganar con tal empresa. Ante su consulta, Krebs le ofrece una cifra de $10 millones, una cantidad con 6 ceros que representa exactamente lo que ella necesita para asegurarse un futuro seguro. Finalmente, Zora acepta. Ambos se dirigen entonces a un lugar más tranquilo para continuar su conversación. Se trasladan a un museo que está por cerrar, dedicado a la época en que los dinosaurios dominaban la Tierra. Allí, Krebs le presenta a Zora al Dr. Henry Loomis, señalando que ella será la especialista asignada a la misión. Krebs expone que necesitan capturar dinosaurios vivos para la investigación y eventual desarrollo de medicamentos cardiovasculares. Explica que buscan los corazones más grandes entre estas criaturas, pues cuanto mayores son, más tiempo viven, lo que resulta clave para el éxito de su fármaco. El objetivo principal es capturar 3 especies: el mosasaurio, que habita en los océanos, el titanosaurio terrestre y el quetzalcoatlus, que surca los cielos. Cada uno de estos animales puede vivir más de un siglo. Tanto Krebs como Zora intentan persuadir al Dr. Loomis para que se sume a la misión en nombre de la ciencia y de la posibilidad de salvar innumerables vidas. Sin embargo, Henry se muestra reticente, argumentando que se trata de una empresa ilegal. Krebs, por su parte, le espeta que, de negarse, solo demostrará ser un fanático de los zoológicos, recordándole que recientemente apenas logró vender 12 boletos en toda una semana, mientras que años atrás, en pleno auge del interés por los dinosaurios, la gente debía hacer largas filas durante horas para conseguir entrada. Además, Krebs insiste en que hoy en día a casi nadie le importan ya esos animales. Ante la presión y los argumentos expuestos, el Dr. Henry Loomis termina por aceptar participar en la misión. Posteriormente, la historia nos traslada a Surinam, donde observamos a la gente realizar apuestas en un ambiente de absoluta calma. Allí, Zora y Krebs se encuentran con Duncan para saber si ha decidido aceptar la misión, ya que Krebs le había hablado previamente de ella por teléfono. Duncan confiesa que ha reflexionado al respecto, sobre todo por Zora, pero manifiesta sus reservas, pues considera demasiado arriesgado comprometer su barco, el cual aún no ha terminado de pagar. Zora, convencida de que Duncan es la mejor opción, le comenta a Krebs que ha pasado mucho tiempo trabajando junto a él. Para persuadirlo, Krebs accede a duplicar la suma económica que habían discutido previamente. Finalmente, Duncan acepta la propuesta. A continuación, conocemos a Bobby Atwater, el encargado de seguridad del equipo, cuya labor consiste en evitar que los dinosaurios ataquen o devoren a nadie. Bobby también formará parte de la expedición. La primera muestra que planean obtener se encuentra cerca del Ecuador, a aproximadamente 240 kilómetros de su posición actual. Al aproximarse al lugar, el Dr. Henry Loomis prepara unos dardos especiales equipados con frascos destinados a recolectar las muestras de ADN. Sin embargo, aclara que dichos dardos solo serán efectivos si logran acercarse a menos de 10 metros del dinosaurio. Durante el trayecto, Duncan se aproxima a Zora y le expresa sus condolencias por Booker, quien murió en una misión anterior y significó una gran pérdida para ella. Poco después, Duncan comparte aspectos personales de su vida, contándole que, con su esposa, solo se veían para visitar a su hijo pequeño, por lo que finalmente decidieron seguir caminos separados. Zora, con un tono divertido y entre risas, le dice que ambos son unos patéticos y que, a pesar de todo, deben sobrevivir para poder hacerse con la fortuna que les aguarda. Sin embargo, Duncan afirma que siente la necesidad de hacer algo realmente impresionante mientras todavía le sea posible. El grupo prosigue su ruta, avanzando 75 kilómetros hacia el sur. En ese momento, la historia nos muestra a una familia navegando en un pequeño velero en medio del océano. Rubén, el padre, se dirige a su hija menor, Isabela, preguntándole por su hermana Teresa. Al instante, Teresa emerge del interior del velero y Rubén le pregunta por su novio, recordando que es el turno de este para manejar el timón. Poco después aparece Javier, el novio de Teresa, quien aún luce somnoliento. No obstante, Javier se niega a hacerse cargo del timón, alegando estar exhausto, y sugiere en su lugar que echen el ancla.
Rubén le explica que eso no es posible, ya que se encuentran sobre una profundidad de 2000 metros y el ancla apenas alcanza 50. Ante la situación, Rubén decide continuar al mando del velero durante una hora más, tras lo cual espera que Javier asuma su turno. Teresa, tratando de aliviar la tensión, se ofrece a cubrir el turno de su novio. Rubén, visiblemente contrariado, le reprocha que había esperado que permanecieran juntos como familia para poder despedirse adecuadamente. Teresa, resignada y con el ánimo de calmar a su padre, le asegura que solo se marchará a Nueva York. De pronto, un ruido extraño capta la atención de Rubén, quien le entrega el timón a su hija Isabela para investigar. Descubre entonces que están rodeados de criaturas gigantescas, dinosaurios. Rubén, incrédulo, se niega a aceptar que esas criaturas puedan estar vivas, dado que se creían prácticamente extintas. Mientras tanto, Javier, que se había quedado dormido, queda atrapado bajo cubierta. Rubén le ordena que pida ayuda por radio, pero el joven tarda en reaccionar. Finalmente, Rubén logra salir a cubierta con sus hijas, y poco después, Javier consigue subir también justo cuando una criatura marina de enormes proporciones emerge del agua. Javier nada con todas sus fuerzas y logra subir de nuevo al velero, saliendo ileso del incidente y con la radio en manos. Más tarde, Sora se encuentra contemplando el mar pensativa y con cierta tristeza reflejada en su mirada, hasta que es interrumpida por el civil del grupo. Este le pregunta si realmente es una mercenaria. Sora asiente y le responde que, aunque peligrosa, su vida es mucho más emocionante que la suya, pues jamás le han disparado. Luego se despide y se retira a descansar deseándole buenas noches. A la mañana siguiente, Duncan escucha por la radio una transmisión proveniente de la misma familia que vimos anteriormente, pero su ubicación se encuentra a 45 kilómetros en dirección opuesta a la ruta que están siguiendo. Bobby sugiere que tal vez la guardia costera se hará cargo de la situación, especialmente porque están apenas a 3 minutos de llegar a la zona donde se encuentra el mosasaurio. No obstante, Sora logra convencerlos de que es imprescindible acudir en auxilio de la familia, aunque ello implique desviarse de su peligroso objetivo inicial. Por su parte, la familia se encuentra agotada de tanto esperar. En ese preciso instante divisan el barco de Sora acercándose. De inmediato le relatan cómo eran las criaturas que los habían atacado. Krebs, sin embargo, los interrumpe para insistir en que deben continuar con la misión. Como los jóvenes desconocen de qué misión se trata, procuran desviar la conversación. Justo en ese momento, advierten que el mosasaurio se halla cerca, pues los ha encontrado. Mientras se preparan para capturarlo y proseguir con su objetivo, deciden dejar a la familia aguardando, asegurándoles que, una vez concluida la misión, estarán a salvo. No obstante, cuando los muchachos salen en busca del mosasaurio, descubren que es sumamente veloz. Sora debe esperar a que la criatura se acerque a tan solo 10 metros para poder dispararle. Poco a poco logran aproximarse al mosasaurio. Sora efectúa un disparo, pero el animal, entretenido en ascender y sumergirse entre las olas, evade el impacto. Finalmente, Sora consigue acertar el tiro. El tubo se llena de sangre y logran capturarlo. Felicitan a Sora por su excelente puntería y al doctor por el arma que diseñó. Una vez solos en el interior del barco, el doctor le explica a Sora que el medicamento que pretenden crear a partir del material genético de estas especies de dinosaurios será accesible únicamente para un grupo reducido de personas, pues no todos podrán costear tan costoso fármaco. Además, le recuerda que debe considerar el bienestar de todos. No obstante, ella le pide que deje de hablar. Instantes después, aparecen los mismos dinosaurios que habían atacado previamente a la familia. Se trata de depredadores que han venido a cazar al mosasaurio. En ese momento, Bobby sale decidido a disparar en repetidas ocasiones, pero sus disparos no hacen más que convertirlo en un blanco fácil para las criaturas, que acaban por matarlo. Acto seguido, el mosasaurio emerge nuevamente y los ataca también, obligándolos a dirigirse hacia unas formaciones rocosas. Al mismo tiempo, Rubén le pide a Teresa que contacte a emergencias y solicite ayuda. Duncan maniobra el barco hacia islas cercanas, pues el mosasaurio no es capaz de nadar en aguas profundas. Sin embargo, existe el riesgo de chocar contra las rocas y hundirse, por lo que comienzan a prepararse para saltar. Leclerc, quien se turnaba como piloto de la embarcación, colabora para mantener el motor en funcionamiento. Por su parte, Teresa toma la radio, pero Krebs la detiene, advirtiéndole que no pueden alertar a nadie. Desesperada, Teresa resbala y cae al agua, y su novio Javier se lanza tras ella para rescatarla. Como el barco continúa chocando contra las rocas, finalmente todos se ven obligados a lanzarse al mar. Dado que es una zona de aguas poco profundas, todos saltan excepto Duncan, quien termina estrellándose junto con el barco. Los sobrevivientes nadan con esfuerzo hasta alcanzar la isla. Teresa se reencuentra con su novio y le confiesa que el hombre del barco intentó matarla. Krebs logra llegar a la orilla con grandes dificultades y les indica que deben internarse más en la isla, ya que en la zona costera merodean criaturas anfibias. Duncan, por su parte, consigue ponerse a salvo. Nina, quien también formaba parte del equipo, se encuentra recogiendo algunos suministros cuando es atacada por un dinosaurio del que nadie se había percatado. Mientras tanto, Rubén, sus hijas y Javier alcanzan un paraje desde el que contemplan una vista espectacular de la isla. Krebs se acerca a Sora y le revela que existen mutaciones. Lo que se llevó a Nina era, de hecho, una de ellas. Además, confiesa que les había ocultado información importante. En esa isla habitan dinosaurios genéticamente modificados, pues los ejemplares normales habían comenzado a parecer aburridos en el parque. Allí existe un laboratorio dedicado a la creación de especies híbridas, aunque algunas de esas criaturas resultaron difíciles de aceptar para los demás, pues cada mutación tiene un valor de $72 millones y por eso no pueden permitirse eliminarlas. En ese momento, Sora revela que contrató un equipo especializado en exfiltración, el cual tiene la orden de intervenir si no se tiene noticia de ellos en 24 horas. Según su plan, sobrevolarán la zona al atardecer del segundo día, aunque únicamente podrán monitorear durante
2 minutos, pues si aterrizan, correrían un peligro extremo. Ahora, el grupo se enfrenta a las mutaciones y su misión ha pasado a ser, ante todo, sobrevivir hasta que el helicóptero pueda acudir en su auxilio, aunque sin dejar de recolectar las muestras necesarias para cumplir con el objetivo inicial. Por su parte, la familia continúa buscando una vía de escape para encontrar una radio, pedir ayuda y además denunciar a Krebs por haber intentado matar a Teresa. Mientras tanto, los miembros restantes del equipo comentan que los tiranosaurios se encuentran en el centro del valle, por lo que deben avanzar con la máxima precaución. Más adelante, Sora interroga a Krebs sobre lo sucedido con Teresa y cómo fue que cayó al agua, pero él insiste en que no ocurrió nada fuera de lo normal y que ella simplemente resbaló. Sin embargo, Sora no le cree y le advierte que si descubre que hubo algo más, se encargará personalmente de darle una lección. Luego la niña se topa con un pequeño dinosaurio que resulta ser una mutación y su hermana lo ahuyenta. Poco después, Rubén le expresa a Javier su gratitud por haberse arrojado al mar para rescatar a Teresa. Al mismo tiempo, Krebs se acerca al lago para llenar su cantimplora con agua y descubre un collar atrapado entre las rocas. Al darse la vuelta se encuentra con los restos de un helicóptero destruido, el mismo que había aparecido al inicio de la historia. Por otro lado, en el grupo de la familia, Javier explora los alrededores en busca de una ruta segura, convencido de que deben seguir las tuberías subterráneas para alcanzar las instalaciones de la isla. Mientras Rubén y sus hijas descansan, Rubén le pide perdón a Javier por haberlo llamado holgazán y le agradece nuevamente por salvar a su hija. Javier, sin embargo, le confiesa que ni siquiera sabe por qué Teresa sigue a su lado, a lo que Rubén responde que, aunque las personas hablen mal de uno, siempre hay que demostrar con acciones que esas palabras no son ciertas, pues de lo contrario, corren el riesgo de convertirse en realidad. Tras esa conversación, Javier se aparta para ir al baño. Mientras tanto, la niña despierta y descubre que el pequeño dinosaurio mutado ha regresado a verlos y se ha quedado dormido junto a ellos. Por su parte, Javier, que había ido a aliviarse, se ve sorprendido cuando un dinosaurio se aproxima sigilosamente hacia él. En ese mismo instante, otro dinosaurio aparece, pero enseguida, una criatura aún mayor irrumpe. Se abalanza sobre los dos y se los lleva volando, provocándole a Javier el susto más grande de su vida hasta ese momento. Llega el día siguiente y el equipo continúa su avance. Krebs comenta que, aunque muchos de los dinosaurios son herbívoros, sus depredadores no lo son, lo cual representa un peligro constante. Pronto comienzan a oír sonidos provenientes de distintas especies y por ello deciden caminar con el mayor sigilo. De pronto, aparece ante ellos una enorme cola que delata la presencia de los tiranosaurios terrestres. Mientras los jóvenes corren en busca de refugio, se observa que estas criaturas, pese a su imponente aspecto, muestran gestos tiernos. Sora prepara un dardo para extraer sangre y el doctor, emocionado, se acerca para tocarle una pata al dinosaurio, experimentando un sentimiento único e irrepetible. Sora logra acercarse y dispara el dardo. Consiguen extraer la muestra de sangre y descubren que en esa zona habitan numerosos ejemplares de esta especie. Por su parte, la familia continúa su marcha en busca de las instalaciones de las que tanto habían oído hablar, mientras la niña sigue acompañada de su pequeño dinosaurio mutado, al que decide ponerle de nombre Dolores, con la firme intención de llevárselo consigo a casa. Por estar distraídos, se resbalan y terminan cayendo. Dolores también cae, pero se asusta y se aleja, ya que parece percibir que ese lugar es peligroso. Teresa logra divisar un bote a lo lejos y decide ir tras él, pues su padre no puede caminar. Con esfuerzo, Teresa se aproxima poco a poco al lugar donde está la embarcación, pero en el trayecto descubre rastros de un dinosaurio muerto. Al acercarse aún más, aparece repentinamente otro dinosaurio, aunque este detecta la presencia de un depredador aún mayor y decide retirarse. Es entonces cuando Teresa, al darse vuelta, descubre a un tiranosaurio dormido. Aún así, decidida a conseguir el bote que está frente a ella, continúa avanzando. Sin embargo, al llegar hasta el supuesto bote, se da cuenta con angustia de que se trata únicamente de la proa de una embarcación incompleta y abandonada. Desesperada, revisa la zona con mayor detalle y encuentra una bolsa de emergencia. Por su parte, la niña se acerca a Dolores y con tristeza le dice que tiene que marcharse porque el lugar no es seguro para ella. Teresa arrastra la bolsa hasta el muelle, lo más cerca posible del lago. Allí observa las instrucciones impresas en la bolsa, las cuales indican que debe inflarse en tierra firme. Desde el otro lado del lago, Rubén le grita que no la infle, pero Teresa, firme en su determinación de abandonar la isla, decide ignorar la advertencia y acciona el mecanismo. Sin embargo, el ruido de la lancha inflándose despierta al enorme dinosaurio, que hasta ese momento permanecía dormido. Aunque no se percata de inmediato de la presencia de Teresa, el animal se aproxima a otro sector del lago para beber agua. Aprovechando que el dinosaurio está distraído, Teresa transporta la lancha hasta donde se encuentra su familia. La niña, con el corazón encogido, deja finalmente al pequeño dinosaurio Dolores y todos suben apresuradamente a la embarcación. No obstante, la fuerte corriente del lago comienza a arrastrarlos justo hacia la zona donde se halla el tiranosaurio. Presas del pánico, comienzan a remar con desesperación para intentar alejarse, pero el gigantesco dinosaurio se sumerge y empieza a nadar tras ellos. En un movimiento rápido y brutal, el Rex los sobrepasa y con un solo empujón vuelca la lancha y los arroja al agua. Aunque la familia logra salvarse, el tiranosaurio, al percatarse de que aún están vivos, continúa persiguiéndolos y está a punto de devorar a Rubén. Este, entre jadeos y con voz entrecortada, llama a los demás a refugiarse entre unas rocas para impedir que el Rex los alcance. Sin embargo, pronto descubre con horror que su hija pequeña no está. Gritando su nombre con desesperación, comienza a buscarla sin cesar. Entonces Isabela responde y Rubén se da cuenta, aliviado, de que la niña se había ocultado bajo el bote pues no sabía nadar.
pero el estruendo y los gritos alertan también al tiranosaurio, que localiza la presencia de la niña y la ataca, levantando la lancha entre sus enormes dientes. Rubén, convencido de que la criatura había devorado a su hija, queda devastado. Sin embargo, instantes después, Isabela emerge nadando hacia ellos. Cuando finalmente logran reunirse, el tiranosaurio vuelve a intentar atraparlos, pero las rocas se lo impiden. Enfurecido, el dinosaurio lanza la lancha contra ellos con violencia antes de retirarse, rugiendo de frustración. Mientras tanto, el equipo ha logrado llegar a las rocas más altas de la isla, pues allí se encuentra el nido de Quetzalcóatlus. Saben que es mucho más seguro obtener muestras de los huevos que arriesgarse a capturar a un ejemplar adulto, ya que estos animales carnívoros podrían devorarlos en un abrir y cerrar de ojos. Leclerc desciende primero, seguido de cerca por Zora y Henry. Logran llegar hasta una entrada que asemeja un antiguo templo, donde finalmente encuentran los preciados huevos. Henry comienza a extraer muestras de los huevos y en medio de la tarea le reitera a Zora la idea de entregar las pruebas directamente a las autoridades en lugar de dárselas a Krebs, pues así todos tendrían acceso al avance científico y podrían salvarse muchas vidas. No obstante, a Zora no le agrada esa propuesta, ya que en ese escenario ella no obtendría ninguna ganancia económica. Leclerc se encontraba recolectando muestras cuando es descubierto por un dinosaurio que regresa a su nido y al percibir la intrusión se abalanza hacia los intrusos. Leclerc recibe ayuda de sus compañeros, pero el dinosaurio continúa persiguiéndolo con fiereza. Gracias a la distracción provocada por el ataque, el grupo logra obtener la muestra deseada. Sin embargo, en el forcejeo por rescatar a Leclerc, la muestra se cae y Henry pierde el equilibrio, precipitándose también. Zora logra ayudarlo, pero en medio del caos, el dinosaurio acaba devorando a Leclerc ante la mirada atónita de todos. Finalmente consiguen rescatar la muestra, y aunque Henry cae desde gran altura, tiene la fortuna de aterrizar en el agua, lo que les salva la vida. Zora desciende rápidamente para auxiliarlo y pronto el resto del equipo también se aproxima, aliviados de comprobar que ambos se encuentran a salvo. Así, logran conservar la muestra y dan por cumplida la misión, bueno casi, pues ahora solo les falta regresar a casa. Por su parte, la familia navega tranquilamente en la lancha, disfrutando del paisaje mientras se aproximan a las instalaciones del antiguo laboratorio. Duncan, observando desde la distancia, detecta que el helipuerto está situado en medio de una gran presa, pero no logra divisar a la familia. Sin embargo, Zora nota huellas frescas en el suelo y comienza a llamar a viva voz. Convencida de que los pequeños están cerca, anuncia que irá a buscarlos. Logran reunirse finalmente con la familia, aunque Teresa se muestra furiosa con Krebs. En medio de la tensión, Krebs amenaza al grupo con un arma, exigiendo que permanezcan tranquilos y aguarden la llegada del helicóptero. En ese instante, la niña escucha extraños sonidos y les pide que guarden silencio. Los ruidos provienen de un generador dotado de un temporizador, que se activa segundos después, encendiendo las luces y haciendo sonar una melodía. De inmediato, un dinosaurio mutante irrumpe en el lugar, obligándolos a correr y a dispersarse a través de varias secciones del complejo para ocultarse. Algunos logran encerrarse en un supermercado mientras el dinosaurio mutante los persigue sin descanso. Por otro lado, el doctor y Duncan se refugian en otro sector, justamente en el laboratorio donde toda esta historia comenzó. Zora y Krebs, por su parte, quedan atrapados bajo un automóvil y disparan al dinosaurio mutante para intentar mantenerlo a raya. Dolores, el pequeño dinosaurio mutado, aparece en ese momento y logra encontrar al grupo. Mientras la niña le ofrece algo de comida, se revela la presencia de otro dinosaurio mutante. Este nuevo espécimen se lanza tras la niña, aunque ella consigue esconderse dentro de una nevera. Curiosamente, el dinosaurio se observa en un espejo cercano y, disgustado con su reflejo, decide marcharse. Mientras tanto, los demás idean un plan y comienzan a desplazarse a través de las tuberías. Por su parte, Duncan y Henry descubren la existencia de túneles bajo la isla que conectan directamente con el océano. Desde allí alcanzan a divisar el helicóptero aproximándose, así como diversas especies que permanecían congeladas en cámaras criogénicas. Duncan decide ir en busca de los niños mientras envía a Henry hacia el helicóptero. Por otro lado, Krebs, en posesión de las muestras, se percata de que tiene la llave de un vehículo y decide escapar, dejando a Zora atrás. No obstante, Zora no se da por vencida y corre tras él. Pronto observa cómo un dinosaurio descubre a los chicos en las tuberías y desciende en su búsqueda, pero ella también se lanza para ayudarlos. Mientras tanto, los pilotos del helicóptero, al no ver señales claras, se disponen a retirarse. Sin embargo, Henry lanza una bengala que encuentra a tiempo, consiguiendo así llamar la atención de la tripulación. El helicóptero maniobra para regresar y rescatarlos, pero en ese preciso instante aparece un gigantesco dinosaurio mutante que, con una fuerza devastadora, destroza por completo la aeronave. Henry, horrorizado, huye a toda velocidad para alertar a Duncan de lo sucedido. Finalmente, todos logran reunirse, excepto Krebs. Henry informa con pesar que el helicóptero ha sido destruido y que su única opción es desplazarse por un túnel que los conducirá hasta el océano, donde se encuentra una lancha. Por su parte, Krebs continúa conduciendo con determinación, apartando de su camino a todos los dinosaurios mutantes que se interponen, mientras se dirige también hacia el muelle con la esperanza de escapar. De vuelta con los chicos, estos se encuentran cara a cara con el dinosaurio que ha irrumpido en las tuberías, pero acaban con él. Saben perfectamente que, si Krebs logra llegar antes que ellos a la lancha, se la llevará primero y quedarán atrapados en la isla. Logran avanzar hasta la salida, pero se topan con un panel de control bloqueando su paso. Como la niña es la única lo suficientemente pequeña para atravesar el estrecho espacio, se ofrece a cruzar y abrir la puerta desde el otro lado. Sin embargo, justo en ese sector se encuentra el gigantesco dinosaurio mutante que momentos antes se había devorado el helicóptero. Con valentía, la niña consigue abrir la puerta y permite que los demás salgan. En ese preciso instante, el enorme dinosaurio mutante es distraído por Krebs, quien se interpone a bordo de un vehículo.
La criatura aplasta el coche con una fuerza descomunal, aunque Krebs logra salir ileso. Sin embargo, en un giro fatídico, el dinosaurio mutante gigante termina atrapándolo y se lo traga por completo. Sora, sin perder tiempo, recupera las muestras que se habían caído de las manos de Krebs. Decididos a escapar, el grupo se dirige rápidamente hacia la lancha. No obstante, la niña queda paralizada por el miedo al ver tan de cerca al colosal dinosaurio que amenaza con atraparla. Duncan, decidido a protegerla, enciende una bengala para distraer al monstruo y alejarlo de la niña. Con determinación heroica, Duncan se sacrifica y se sumerge en el mar con la bengala, logrando que el dinosaurio mutante gigante lo persiga. Sora, destrozada, emocionalmente contempla impotente la escena, aunque finalmente logra sacar la lancha y hace que todos suban a bordo. Aún así, se muestra renuente a partir sin Duncan, deseando esperarlo. Sin embargo, los demás la convencen de que deben marcharse cuanto antes. Desde la lancha, observan con profundo dolor cómo Duncan parece rendirse ante la implacable criatura. Poco después, el grupo es perseguido por la bestia, pero por fortuna, la lancha es más veloz y logran dejar atrás a la mutación gigante. Minutos después, cuando creen que todo ha terminado, avistan una bengala en el horizonte. Para sorpresa y alivio de todos, se trata de Duncan, que ha logrado sobrevivir. Rápidamente lo suben a la lancha y continúan su trayecto hacia la libertad. Además, descubren que Dolores, el pequeño dinosaurio mutante, también ha logrado acompañarlos en su huida. Habiendo salvado las muestras, Henry y Sora conversan sobre el destino que deberían darles. El doctor le dice a Sora que ahora es ella quien debe decidir qué hacer con ese descubrimiento. Tras reflexionar, Sora responde que en este momento prefiere que las muestras sean utilizadas para el bien del mundo y que, finalmente, el dinero ha dejado de ser lo más importante para ella. Mientras tanto, observan maravillados un grupo de delfines surcando las aguas a su alrededor y entre sonrisas y miradas llenas de esperanza. Así concluye esta historia. Si te gustó, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.